¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más. Y bueno, pues hoy concluimos nuestro estudio del Sermón del Monte. Y bueno, pues vamos a ver estos versículos en el capítulo 7, los versículos 28 al 29. Y quisiera darle lectura, dice así: Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y bueno, pues este pasaje nos habla de que pues nadie enseñó jamás como lo hizo Jesús, ni lo hará. Realmente Jesús tenía pues una autoridad, y la gente estaba admirada por todo lo que él la manera en que él les hablaba, al grado que no solamente les quedaba como una mera teoría o como un conocimiento, sino que realmente les invitaba a un nuevo estilo de vida, y muchas personas entregaron su vida al Señor precisamente por la manera en que Él les enseñaba. Entonces esta admiración era algo que trascendía la vida de las personas. Entonces tenía pues una habilidad ciertamente como maestro al hablar, pero sobre todo tenía una fuerza tremenda en su ética. La forma en que él vivía, pues en verdad no dejaba ninguna sombra de duda de que lo que estaba hablando era verdad, y que era un estilo de vida al que él estaba llamándonos a experimentar. Entonces no hay quien se pueda comparar con Jesús. Él no hablaba con dogmas, él hablaba con justicia a través de su propia vida, y no pretendía ser más. No quería un cargo, no quería ser quizás reconocido en algún sentido público o político, sino que realmente su finalidad era que nosotros nos convirtiéramos en personas de bien, que el ser humano entendiera el mensaje de Dios, de amar a su prójimo, y que realmente pudiéramos experimentar el amor como Él nos lo estuvo planteando a lo largo de todo este sermón del monte. Ahora, la pregunta está: ¿qué vamos a hacer con toda la enseñanza que Él nos ha dado? ¿Quién es nuestro verdadero maestro en nuestra vida? Y la verdad, bueno, pues vamos a tratar de ir contestando a lo largo de esta sesión estas dos preguntas, y la realidad es que el sermón, al final, la conclusión que estamos leyendo, estos dos versículos, nos enfoca más en el maestro ahora que en la mera enseñanza. Entonces el Señor quiere que nos enfoquemos en Jesús, y no nada más en lo que Él dijo, sino que Él quiere que realmente podamos encontrar en Él lo que nuestra alma necesita, y podamos vivir de la forma en que Él quiere que nosotros lo podamos hacer. Entonces, ¿por qué debemos prestar atención a todas estas palabras que acabamos de leer? Bueno, en estas sesiones estuvimos leyendo, pues simple y sencillamente por quien las dijo. Si no nos centramos en quien las dijo, estamos perdiéndonos de una gran bendición, y corremos el riesgo de que solamente se quede en pura teoría, como veíamos en la sesión anterior, solamente en algo que se oye, pero sin actuar. Y la finalidad del Señor es que pues actuemos. Y dice ahí en el versículo 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente estaba admirada, estaban con la boca abierta. El texto quiere decir, estaban así como choqueados, sacados fuera de sí, impresionados. Esa es la expresión, admirados. Estaban totalmente, no sé, pasmados en medio de esta enseñanza. No lo podían creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Porque Él enseñaba a todo aquel que quisiera escuchar. Él no estaba eligiendo a unas personas, Él a todos les estaba enseñando por igual, y eso es algo muy hermoso que tenía Jesús. Los asombrados, o los que podemos ver aquí, la gente que se admiraba, tal vez no eran ni los religiosos, ni los políticos, ni los que pues estaban quizás con un corazón sumido en las riquezas, sino eran las personas más humildes, la gente común, era la gente que realmente estaba asombrada. Y es lo que está buscando el Señor. No quiere eruditos nada más, sino personas que realmente, quizás con una sencillez de corazón,
podamos ir aprendiendo lo que Dios quiere y lo empecemos a vivir con humildad y sabiendo que las palabras de Jesús son lo que nuestra alma necesita y lo que necesitamos también nosotros para poder ser una mejor sociedad. Entonces él hablaba con la verdad porque él era la verdad. Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces él hablaba con verdad, presentó asuntos muy importantes, temas como la muerte, la vida, la eternidad, todo lo estuvo plasmando a lo largo de estos versículos y pues no divagaba, él se concentraba bien en los asuntos y daba una explicación profunda que no dejaba lugar a dudas, siendo concreto. Utilizaba también ilustraciones pues de la vida diaria para que uno pudiera tocar, que uno pudiera observar, que uno pudiera experimentar. Es por eso que las personas estaban admiradas. Realmente pues él estaba preocupado por sus oyentes. Es algo muy hermoso también. A él le preocupaba no tanto que estuvieran asombrados, sino que realmente ellos pudieran ser impactados en su vida y pudieran entonces ellos tener un cambio al entregarse a Dios, una conducta diferente, renovada y sobre todo pues con una obediencia a Dios total. Eso es lo que el Señor estaba esperando y por eso su enseñanza era asombrosa y por eso impactaba la vida de las personas. Entonces, pues bueno, mucho que aprender de él. Dice ahí en el versículo 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, algo aquí es la autoridad. Hablar con autoridad es muy diferente a hablar con elocuencia. Uno pudiera ensayar, pudiera uno decir las cosas de una forma amena quizás, pero no con autoridad. Y eso es algo que debemos de valorar mucho en el Señor. La gente, pues dice aquí, estaban precisamente admirados por eso, porque no enseñaba a Jesús como los escribas. Ellos enseñaban sin autoridad. Realmente ellos habían escuchado ya muchos sermones, pero no con el impacto con el que Jesús lo estaba haciendo. Por eso es tan importante que nuestras palabras vayan tomadas de la mano de nuestras acciones. De esa manera nuestra enseñanza va a tener mucho mayor impacto, va a hablar, va a enseñar uno como Jesús con más confianza, seguridad, con más autoridad de que se está hablando la verdad, con más realismo y sobre todo en el poder del Espíritu Santo. Él sacaba de todo lo que él sacaba de su corazón y por eso es que él podía hablar de esta manera. Y qué importante sería que nosotros también, cuando enseñáramos, cuando compartiéramos a otra persona, podamos sacar desde lo más profundo de nuestro corazón, no con apariencias, sino realmente con la esencia de lo que Cristo está haciendo en nuestros corazones. Entonces, pues hay que responder a este sermón. Ese es el gran reto que tenemos y hay que responder con sinceridad. A Dios no lo podemos impresionar. A lo mejor a otras personas sí, a nosotros podemos creernos que somos especiales o diferentes o mejores, pero a Dios no lo podemos engañar y Él lo que busca es sinceridad en nuestro corazón. Esto que acabamos de leer, este sermón, es el diseño que Dios tiene para esta sociedad. Así es como Dios quisiera que nosotros nos comportáramos en la vida, cada uno de nosotros, y esto haría una transformación total en el mundo. El vivir conforme a la voluntad de Dios transforma vidas, transforma sociedades. Pues solamente es cuestión de que nosotros nos decidamos a retomar sus normas, sus valores, sus prioridades como en nuestra vida, que el reino de Dios sea lo más importante en nuestra vida. Seguramente este mundo va a cambiar. Tal vez hasta este momento nos hemos acostumbrado, y tal vez te hablo con todo respeto, quizás has sido muy conformista con tu cristianismo, probablemente has pretendido que tal vez por el simple hecho de ir a la iglesia, de hacer ciertos ritos, ciertos actos como hemos estado analizando, ya por eso somos cristianos, ya por eso vamos a ser la sal y la luz de este mundo. No, la única forma de poder ser, de cumplir con ese propósito de Dios de ser sal y luz, es entregándole nuestra vida al Señor, viviendo en su voluntad, dejando que Él transforme todo nuestro ser desde lo más profundo, desde lo
desde el centro de nuestro corazón y que busquemos realmente vivir conforme a Cristo, como Él lo hizo, y de esta manera el Señor va a ser conocido en esta tierra y Dios va a ser glorificado. A veces nos preocupamos mucho por la técnica de evangelismo, pero en verdad cuando nosotros aprendemos a vivir el cristianismo, ese va a ser el mejor evangelismo que podemos experimentar y que podemos expresar y que las personas van a escuchar mejor. Cuando nosotros vivamos como Dios quiere, en verdad esto va a ser pues un evangelismo creciente, explosivo, y no solamente de asistir a una iglesia. Tenemos que ir pues contra nuestra cultura, no sujetarnos a lo que el mundo dice, al tipo de religiosidad que el mundo pide, sino realmente tomar una determinación, una decisión de ser un verdadero cristiano genuino, para ir contra nuestra propia cultura, contra lo que el mundo nos invita a hacer, porque es la única manera de vivir el cristianismo. No vamos a poder vivir el cristianismo si queremos ir junto al mundo, junto a lo que el mundo va diciendo, porque eso diluye el evangelio y entonces diluye en primer lugar nuestra vida y después nuestro mensaje, porque la verdad es que ¿quién va a creer en un mensaje que no es vivido? ¿Quién va a creer a una persona que no está siendo un factor de cambio en este tiempo y que solamente se conforma con lo que todos los demás hacen? Entonces te animo a que en cada uno de los temas que estuvimos abordando, hubo temas difíciles y hay temas que tenemos nosotros que ir resolviendo, tomar nuestra determinación sobre ciertas acciones que el mundo ejerce y que tiene y que Cristo no quiere que nosotros vivamos, como pues el divorcio, el juzgar a los demás, el ser murmuradores, y aprendamos a vivir de acuerdo al reino de Dios, buscando el agrado del Señor y no de los hombres. Entonces, pues bueno, tenemos una hermosa invitación a vivir de acuerdo a su reino, y pues hay cosas que Dios no acepta en el mundo y nosotros debemos de unirnos al deseo de Dios, no seguir la corriente del mundo y pues vivir principalmente humildes ante Dios y buscando siempre la justicia, sobre todo de los más necesitados. Entonces, no sé qué es lo que más has aprendido, pero pues el Señor nos está llamando a ser diferentes a los demás y más bien a imitar a Jesús, ser como Él y vivir como Él quiere que vivamos. Entonces, pues no me resta más que agradecer por este tiempo en el que hemos podido estar compartiendo este hermoso sermón que en lo personal ha sido de mucha bendición a mi vida, y pues he tratado de compartir un poco de lo que Dios ha hablado a mi corazón a lo largo de los años, y quisiera y deseo de todo corazón que el Señor te bendiga, que a través de su enseñanza y de su palabra pueda hacer los cambios y la transformación que Él quiere hacer en tu corazón. Pues un abrazo y pues mis mejores deseos para tu vida y ministerio, y por favor comparte este material a otras personas. Si quieres, mándaselos por un mensaje, a través de alguna aplicación. Que el Señor te bendiga y pues ha sido un placer estar contigo.